Buen día, hoy vamos a exponer el texto referido a la clase de historia, la electiva. El libro es Colombia, una nación a pesar de sí misma, del escritor norteamericano David Bushner. Este trabajo lo elaboramos Ryan Castellanos, Carolina Reyes, Camila Ríos y quienes está hablando, Mario Sánchez. Como información general, pues lo primero a tocar es el título del libro. El libro es Colombia, una nación a pesar de sí misma. El autor es David Bushnell. Vamos a utilizar la editorial Planeta con la fecha de edición de 1994. Bueno, el capítulo 2 corresponde al rompimiento de lazos con España. Este se divide en cuatro, que son antecedentes y precursores de la independencia, crisis de la monarquía española, la patria boba, colapso y reanudación de la causa patriota. Eh, Antecedentes y precursores de la independencia. La reunión de los comuneros en la Nueva Granada fue la sublevación importante. Este movimiento parece haberse iniciado como una explosión de raíz popular que movilizó a criollos pobres y de ingresos medios, así como mestizos, que se manifestaron en contra de los nuevos impuestos y aterrorizaron a los funcionarios reales de la región. Sin duda, ellos simpatizaban con el objetivo principal de reducir los impuestos, pero eran más conscientes de las masas de las posibles consecuencias de la rebelión y por lo tanto se unieron a ellos con reservas mentales absolutamente genuinas. De esta manera, viendo el camino despejado, los comuneros marcharon hacia Bogotá, animados por la consigna de Viva el Rey y muera el mal gobierno, lema de los amotinamientos e insurrecciones en todas las regiones del imperio, antes del levantamiento final contra la madre patria. Nariño, la réplica colombiana del bien conocido precursor de la independencia venezolano, Francisco de Miranda. Aparentemente Nariño se asustó y decidió guardar las demás copias e intentó infectuosamente recuperar las que ya había distribuido, pues igualmente sabiendo que él había traducido los derechos del hombre. A lo largo, el hecho sería descubierto y a pesar de su amistad con el virrey, un burócrata ilustrado, Nariño tuvo serios problemas con la autoridad. Cuando finalmente fue juzgado, Nariño trató de negar que hubiera editado los derechos del hombre y posteriormente, cuando vio que ese argumento no bastaría para su defensa, admitió haberlo hecho solamente por el dinero que podría sacar de su venta. Crisis de la monarquía española. La Junta Española propuso gobernar España y sus colonias en nombre de la legitimidad del rey, hasta cuando éste pudiera recuperar el trono. Pero una minoría porfiada insistía en ellos mismos. Los españoles, nacidos en América, tenían tanto derecho a formar juntas y a gobernar provincialmente las colonias en nombre del rey como los españoles de la Junta de Sevilla. El hecho es que simplemente por la manera como se habían desarrollado los eventos en España, los españoles americanos se veían ahora forzados a escoger entre las diferentes facciones en disputa por el poder sobre las colonias. Y cualquiera que quisiese cambios en el sistema de gobierno tenía ahora su mejor oportunidad para presionar. El siguiente subtítulo habla acerca de la patria boba, que básicamente es todo el periodo comprendido entre 1810 y 1816. Este periodo empieza con las juntas integradas por criollos, en donde Caracas fue pionera en este proceso desde 1810, y posteriormente en Nueva Granada, Cartagena crearía su propio junta integrada el 10 de mayo y Bogotá posteriormente el 20 de julio. Sin embargo, para 1811, estas poblaciones remotas se proclamarían independientes de la capital con el propósito de crear más provincias autónomas. Entonces, precisamente en 1811 se creó un gobierno general llamado Provincias Unidas de Nueva Granada, que, bueno, básicamente no abarcaba todas las provincias y, bueno, específicamente no abarcaba la más importante, que era Bogotá.
Entonces, en este periodo se inicia la guerra entre centralistas y federalistas, entre aquellos que creían en un gobierno centralizado y entre aquellos que querían un gobierno federativo, es decir, las Provincias Unidas de Nueva Granada. Entonces, posteriormente Nariño sale de prisión en España y usurpa el poder en Bogotá, llegando con los ideales de un gobierno centralizado. Y bueno, posteriormente Simón Bolívar, en conjunto con las Provincias Unidas de la Nueva Granada, conquistarían Bogotá. Básicamente en 1811 se dio la independencia formal luego de la conquista de Bogotá. Sin embargo, Nueva Granada ya administraba todos sus asuntos desde 1810. Y bueno, con respecto a la reconquista española, que básicamente ocurrió entre el periodo de 1815 a 1816, interrumpió este proceso de independencia, en donde, bueno, en donde se crearon las facciones de los patriotas y la facción de los realistas. Los patriotas, que estaban en desacuerdo con la forma de gobierno, también, bueno, interrumpieron la conquista española. Los patriotas eran aquellos que desconocían la autoridad del rey y eran partidarios de nuevas ideas, y los realistas eran aquellos que defendían la autoridad de la corona. Sin embargo, bueno, después Pablo Morillo, evidentemente, fue el precursor de la reconquista y la restauración del virreinato en 1816, en donde, bueno, se terminaría la patria boba. Posteriormente, el subtítulo habla acerca del colapso y la renovación de la causa patriota, que básicamente surge durante la reinstauración del poder de Fernando VII, cuando, bueno, sucedió la derrota francesa a manos de Napoleón. Entonces se enfrentaron realistas versus patriotas, como ya lo había dicho anteriormente, y en 1813 Simón Bolívar, encabezados por los patriotas, empezarían las guerras de unión para, bueno, para la nueva retoma de Latinoamérica. En 1813 independizaría o uniría Venezuela. Sin embargo, dado todo el poderío de España, se tendría que retirar en 1815 a Jamaica y Haití. Sin embargo, en 1817 regresaría con el apoyo de los ingleses y empezaría todas las expediciones para unir Latinoamérica nuevamente, en conjunto con José de San Martín, de que empezaría todas estas conquistas desde el sur y Bolívar desde el norte, para posteriormente, ya en el periodo de 1890, 1821, haber unido o retomado nuevamente los territorios de Cartagena, Panamá y Venezuela con la batalla de Carabobo. Y bueno, ya para lo último quedaba Pasto, que era, bueno, una ciudad muy realista y en donde prácticamente acabaría la guerra civil entre patriotas y realistas. Bueno, en el capítulo número 3 encontramos el experimento Gran Colombiano, que se da desde el periodo de 1819 a 1830. En este capítulo encontramos 3 subtítulos, los cuales son el Congreso de Cúcuta, la Administración de Santander y el comienzo del fin de la Unión. En este capítulo observamos cómo se da el Congreso de Angostura, comenzando por la propuesta de unificación territorial, en la que se trataría de adjuntar todo el territorio que anteriormente pertenecía a la Nueva Granada, ahora con el nombre de República de Colombia. Este congreso se llevó a cabo el 15 de febrero de 1819 en la provincia de Guayana. Es apoyado por el presidente Simón Bolívar. En este se termina un congreso constituyente más representativo. Se establece también un gobierno proporcional, en el que se tendrían diferentes administraciones, en las que estaban Venezuela y Nueva Granada. Contaba con un ejército combinado de tanto venezolanos como de los integrantes de la Nueva Granada. Esta proclamación se da con el marco en la historia denominado la Gran Colombia. El mandato de Bolívar permite la eliminación total de fuerzas enemigas que todavía operaban en el territorio, y la estabilidad que gozaba en este momento el territorio solo duró hasta 1826. Bueno, el Congreso de Cúcuta se da por una elección
no caracterizada por ser universal, sino por ser restringida. En este momento Caracas y Ecuador estaban bajo el dominio realista. Se reaviva el debate entre federalistas y centralistas. Sin embargo, se presenta una complejidad que aumenta porque el territorio era demasiado extenso. Los diputados venezolanos eligieron rechazar cualquier concesión a las demandas de federalismo, mientras que los jóvenes liberales, a pesar de ser centralistas y saber que la teoría federalista les otorgaba muchos beneficios, prefirieron ir por el centralismo. El principal beneficio de un gobierno unificado para terminar la lucha contra España era el compromiso del Congreso Constituyente colombiano. Se adopta la Constitución, que es plenamente centralista, que fue redactada por Simón Bolívar y Francisco Antonio Sea. En esta Constitución se establece un periodo de prueba de 10 años en el que se podría observar si el Estado estaba plenamente apto para una organización centralista. El presidente y el Congreso eran elegidos de manera indirecta por asambleas electorales. Se denomina liberalismo decimonónico a la libertad individual, tanto en política, económica y religiosa. Se abole totalmente la esclavitud, existe la abolición del tributo de indios, también se da la abolición de la Inquisición. En 1821, el no saber leer era considerado como infortunado legado por la opresión española, mientras que en 1840 se dice que el alfabetizarse era una responsabilidad ciudadana. Bolívar pasa a ser presidente automáticamente, mientras que el vicepresidente debía ser neogranadino y por eso era Santander. En 1821 el gobierno era republicano, por lo tanto existía una división de poderes, entonces ejecutivo, legislativo y judicial, y se garantiza plenamente los derechos individuales. Ya para el último subtítulo, empieza a hablar de la administración de Santander, pues comprendiendo que aquel hombre neogranadino que sería vicepresidente de la Gran Colombia fue pues el general Francisco de Paula Santander, también conocido como el hombre de las leyes, por la función que cumplía dentro de la vicepresidencia, el cual era ejercer tanto autoridad cuando no estaba Simón Bolívar presente para ejercerla, igual que estaba encargado de transformar o de crear nuevos organismos e instituciones legislativas para lo que se le era Nueva Granada en sus años posteriores. Este hombre era liberal y propuso la renovación de las estructuras legales e institucionales antiguas de pues el régimen y como tal la Gran Colombia. Él, del lado y conjunto con el Congreso, apoyó el derecho del patronato y trató de alejar el poder de la Iglesia sobre pues, los intereses del Estado sobre las funciones del Estado, algo que pues no era muy liberal para su momento, pero que igual generó fuertes impresiones y buenas impresiones para su momento. Durante su periodo de vicepresidencia y sus acciones, hubo fuertes épocas de progreso económico e industrial y también se dieron ciertos reconocimientos diplomáticos a lo largo pues, de los primeros 5 años, entre ellos de Estados Unidos, la Gran Bretaña, incluso del Papado, que no reconocía a Estados americanos hasta los años 30. Igualmente, se vieron durante el periodo de su vicepresidencia avances militares de Simón Bolívar en Ecuador, que para finalizar su liberación, y el Congreso Interamericano de 1826, del cual se tocará más adelante. Eh, durante la, Durante el periodo de la vicepresidencia del general Santander, se vieron nuevos avances del capitalismo y más que todo de las industrias extranjeras sobre la Gran Colombia, ya que esa nueva inversión extranjera, pues se le dieron concesiones para que abriera nuevos caminos económicos dentro del territorio de la Gran Colombia. Principalmente pues compañías y empresas norteamericanas o de la Gran Bretaña fueron las que mayor pues capital humano tuvieron y actividades económicas dentro de este territorio, lo cual generó pues fuertes competiciones económicas con los agentes económicos del país en sí, los nacionales, y que de alguna u otra manera no se obtuvieron muchos logros comerciales debido a esto.
Además de esto, pues se inició el dragado de la laguna de Guatavita y el inicio de la navegación por el río Magdalena, que aunque no fue un éxito, más bien fue considerado como un fallo, dio la apertura a futuros proyectos económicos en estas áreas. Para el año 1824, debido a que la Gran Colombia estaba inmersa en fuertes deudas por la lucha a la independencia que ya había pasado, pero se había comprometido económicamente con agentes extranjeros que habían financiado el conflicto, el Estado de la Gran Colombia recibe un préstamo por parte de la Gran Bretaña de 30 millones de pesos. Algunos lo conciben como dólares, ya que pues el peso y el dólar en ese momento tenían equivalencia de su valor. Y pues esto para tratar de subsanar las deudas adquiridas con otros países por el gasto bélico para fomentar la independencia o en el periodo de la independencia. Esto no solo se fue en las deudas de la independencia, sino que por el contrario, también se utilizó ese dinero para fortalecer el material bélico del ejército neogranadino y entre ellos se ve un fuerte caso de las fragatas que le compraron al ejército, a la Guardia Naval norteamericana, que finalmente terminaron abandonadas en un baldío de Cartagena. Esta deuda generó una fuerte inflación dentro del territorio por los próximos años y fue uno de los causantes principales para una pequeña recesión económica que hubo dentro del país. Esto acompañado pues de que no se controlaban las importaciones y se empezó a importar en vez de exportar, hicieron que hubieran sentimientos de recesión o de secesión por parte de diferentes culturas que estaban en la Gran Colombia en ese momento, acusando al Estado de que había una corrupción y que ese dinero o esos causales de esa crisis económica que estaban pasando era el Estado. El principio y el fin de la Unión. Eh, Debido a estas problemáticas económicas que se estaban viendo, pues empezaron a darse nuevas competencias comerciales. Entonces los agentes económicos nacionales competían entre ellos mismos y ahora con las nuevas competencias extranjeras debido a las nuevas importaciones y a la presencia de compañías o de empresas dentro del territorio nacional. Esto pues obvio hizo un descontento generalizado, principalmente en lo que fue Venezuela y Ecuador. En el caso venezolano, pues José Antonio Páez, que era el dirigente, pues por decirlo así, que puso Simón Bolívar para que él controlara ese territorio, pues en orden de la Gran Colombia, era acusado de abuso y de fuertes maltratos con la población, además de que sentían que no había suficientes bancadas en el Congreso para la representación venezolana, ni que ellos ejercieran puestos públicos pues, referidos a su cantidad de población. Esto mismo pasó en Ecuador, ya que ellos, caso contrario al de Venezuela, no tenían ningún escaño en el Congreso y no había una representación política para esta cultura o para esta parte de la población. Además de eso, se dieron los fuertes problemas económicos, ya que con la apertura de las barreras comerciales hubo fuertes problemáticas con la economía ecuatoriana, lo cual generó desmanes y pues conflictos dentro de las fronteras de la Gran Colombia. Finalmente, pues tras los largos años de descontento y pues de ese pequeños desmanes internos, Simón Bolívar acusó al general Santander de que el manejo de esas reformas liberales que él había implementado habían sido muy aceleradas, lo cual causó fuertes problemáticas dentro pues, de la población de la Gran Colombia. Por ende, viéndose una vez alcanzado y con fuertes problemáticas, Simón Bolívar lo que hizo fue revisar la Carta Constitucional de Cúcuta en 1828 y ese mismo año se concedió los poderes dictatoriales, reformando pues las anteriores constituciones liberales que él mismo había construido en 1821. Él trató de eliminar todos esos avances liberales que había hecho el general Santander, entre ellos pues restauró la alcabala, abolió la vicepresidencia y prohibió ciertos textos y reabrió monasterios, ganándose el favor de la iglesia y asimismo pues de sus fieles. Todo esto pues desencadenó fuertes olas de violencia y entre ello pues fuertes movimientos liberales de fuertes personajes representativos de la época hicieron un complot con tal de asesinar a Simón Bolívar. Simón Bolívar escapa de estos atentados, de este intento de asesinato, pero se ve obligado a solicitar un pasaporte y salir del país. Esto no lo logra, ya que pues él, a pesar de que logra el escape, muere pocas semanas después, antes de llegar a Santa Marta. Y finalmente, pues el descontento separatista, pues de todas las regiones,
provocaría más adelante lo que fueron las separaciones o las secesiones de la Gran Colombia, poniendo un fin al sueño bolivariano y dándose cuenta de que ese modelo que se había implementado por las diversas problemáticas que se dieron, finalizó el sueño de lo que sería la Gran Colombia. Y ya, muchas gracias por su atención.